Si se estaban preguntando qué tal es este Hisense U7H, en este caso en tamaño de 55 pulgadas para ver fútbol, es una buena opción. Recuerden que en este caso aquí en Colombia este tamaño vino con panel ADS y con sistema operativo Vida. Como tal, el televisor tiene una cantidad de brillo suficiente para contrarrestar bien reflejos de lo natural de forma decente. Sin embargo, cuando el ángulo de visión es amplio, obviamente se pueden notar esos reflejos dependiendo también del contenido que haya en pantalla. Y esto no solamente sucede en este televisor, sino también en otros televisores tanto de gama media como también en algunos de gama alta. Lo otro que deben tener muy en cuenta es lo que siempre les digo, que no se dejen engañar, que no crean lo que les dicen los vendedores en cuanto a que un televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Y esto lo digo porque algunos suscriptores me dicen que la señal digital de sus decodificadores se ve terrible en sus televisores 4K, y eso es normal porque usualmente, o por lo menos aquí en América Latina, la señal que proveen esas compañías a través de sus decodificadores de señal digital es de 1080i como máximo, tal vez 720p o de hecho muchas veces de resoluciones inferiores. Entonces recuerden, en ese aspecto sí o sí cualquiera que sea el televisor 4K va a mostrar resultados muy pero muy regulares, muchas veces tirando a malos en cuanto a resolución y en cuanto a manejo del movimiento. Si bien este televisor hace un trabajo decente, obviamente tampoco es perfecto, ni en cuanto a los resultados, en cuanto a imagen pixelada, ni tampoco en cuanto al manejo del movimiento, a pesar de que soporta la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation. Entonces miren, digo que este Hisense U7H puede ser una buena opción para ver fútbol, primero porque al tener panel ADS los ángulos de visión son buenos, es decir que si van a ver un partido de fútbol con amigos que deban sentarse alrededor de la pantalla, no van a experimentar colores tan lavados ni tan blanquecinos. Lo otro es que tiene un precio relativamente bajo, por lo menos aquí en Colombia ha bajado considerablemente de precio estos días, aunque es por la razón precisamente por el hecho de que tiene panel ADS y que su rendimiento en escenas oscuras no es el mejor, pero para ver partidos de fútbol u otro tipo de contenido con color, o si lo van a utilizar la mayor parte del tiempo en una habitación que reciba algo de luz natural o artificial, pues sí que será una buena opción, o por lo menos muy pero muy decente. Aunque sí es cierto que el sistema operativo Vida no es tan amplio en aplicaciones, pero en cuanto a fluidez, a mí por ejemplo me gustó mucho. Ahora bien, los resultados anteriores fueron con contenido en rango dinámico estándar donde hay menor cantidad de brillo, mientras que estos son en alto rango dinámico y con mayor resolución, y como pueden notar, dependiendo de la imagen, dependiendo también de los colores, los resultados en cuanto a manejo de los reflejos son un poco mejores. Así que si de pronto ustedes tienen contratada alguna compañía que les ofrezca ver partidos de fútbol en 4K, por ejemplo el Mundial en 4K, probablemente serán los resultados muchísimo mejores, por lo menos en cuanto a resolución, porque dudo que transmitan en 4K en alto rango dinámico, pero por lo menos si es en 4K en rango dinámico estándar va a ser una muy buena opción. Aunque ni este sistema operativo Vida, ni Google TV, ni Android TV tienen la función que sí tiene el WebOS de LG y el Tizen de los Samsung, que les permite que sus controles puedan ser sincronizados con decodificadores de señal digital, y eso para muchas personas es algo indispensable. El único aspecto realmente negativo de este televisor es que su rendimiento en escenas oscuras no es muy bueno por el hecho de tener panel ADS, a pesar de que tenga tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local, porque como tal tiene una cantidad de brillo suficiente para ser un televisor de gama media, una buena experiencia de alto rango dinámico, también tiene un buen sistema de sonido, tiene además dos puertos HDMI 2.1 con soporte para los 120 Hz en 4K y tecnología de frecuencia de actualización variable FreeSync Premium, bonitos colores, buenos ángulos de visión, buen manejo del movimiento, un sistema de sonido más que bueno. Y si bien el sistema operativo Vida a muchas personas no les agrada, la verdad es que a mí me gustó, por lo menos en cuanto a diseño, funcionalidad y ergonomía. Esperemos que más adelante le añadan más aplicaciones. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de este televisor, lo comprarían sí o no y por qué, aún sabiendo todo lo expuesto en este video. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esta forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.